Pero yo quiero saber, ¿llegaste a odiar a tu padre? Sí. ¿A qué magnitud llegaste a odiar a tu papá? Puedo decir que yo odié a mi padre hasta el punto de que no quería verlo, no saber de él. Incluso hubieron ocasiones donde las personas me comentaban y me decían, ¿por qué tú no buscas a mi padre? Y yo les decía, porque él nunca me buscó a mí. Y yo le decía a la persona, yo nunca, cuando yo lo necesité a él, él no estaba, pues ahora yo lo necesito, yo estoy grande ya yo soy un adolescente, trabajo, de camino a ser un hombre, ya yo no lo necesito. Pero todo eso cambió cuando Cristo llega a mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te habla, tu hermano Miguel Peralta, otra vez más en una entrega más de tu programa El Otro Lado del Predicador. Hoy tenemos un invitado muy especial, amén, y vamos a conocer parte de su vivencia. Dios bendiga, hombre de Dios. Preséntate a la audiencia. Amén, mi nombre es Frankeli Doñé, soy casado por la misericordia del Señor con una princesa. Me congrego en la iglesia, la Vida Verdadera Tercera, mi pastora Facelino Lasco y mi pastor Feli Acevedo. Amén. Frankeli comenzó al punto, casado, por si acaso mujeres que ven este programa, el hombre le habló claro, casado. Así que cero cocote y cero oraciones, ya saben. Vamos a comenzar la entrevista ahora. Frankeli, ¿dónde naces? Yo nazco en San Cristóbal. Allí nací bajo un techo de padre y madre. Me crié algunos años con mi padre y con mi madre. Después hubo dificultad en el matrimonio y de allí mi madre decide ir acá a la ciudad, y a la ciudad allí hubo lo que es una división de hogar y matrimonio. Frankeli, háblanos un poquito de tu niñez, ya que nos comienzas una historia y vemos que hubo como media dificultad en tu niñez. Háblanos cómo fue tu niñez. Mi niñez fue una niñez un poco complicada en el sentido de un niño que necesitaba en cierto modo el calor de su padre y su madre, pero en este aspecto nunca tuve ese privilegio, sino que tuve una niñez complicada donde hubo lo que se llama un rompimiento entre mi padre y mi madre. Hubo una división donde yo me fui a vivir con mi madre, ella decide ir a la ciudad, comenzar a trabajar. Yo siendo el más pequeño de dos hermanos, allí tuve que en cierto momento de mi vida, alrededor de 10 años, comenzar a hacer lo que decimos un niño, pero que tengo que comenzar a desenvolverme en cuanto a los trabajos para poder ayudar a mi madre en cuanto a los ingresos que tenían que entrar a casa, porque ya mi padre hubiese tenido la batalla que tienen muchos padres hoy en día, que a veces procrean los hijos y después los hijos tienden que cuando surge un problema entre la mujer, ellos se olvidan de que tienen un hijo. A veces se separan de la mujer, también se separan de los hijos. Wow, Frankeli, ¿y de qué edad exactamente en tu niñez comienzas a trabajar? Comienzo a trabajar alrededor de 10, 11 años. Comienzo con lo que era la limpiabota, limpiaba zapatos en el barrio Los Guaricanos. Después comienzo lo que era un trabajo vender pan a las 6 de la mañana, y en la noche, cuando ya la generación era un poquito más atrasada, que la tecnología no hubiese avanzado tanto, que se vendía vela, que la luz no era como en esta generación, allí vendía vela en la zona de la noche también. Me acuerdo que yo vendí un par de cajitas de velas, sí, yo vendí mi caja de velas, y fue un momento bonito, y a veces me dio mal, pero yo no sé qué está haciendo entrevistado hoy. Entonces, Frankeli, ¿se sintió en esa área el vacío de tu papá en tu hogar? ¿Y en qué otra área sentiste el vacío de tu padre? Mira, el vacío de mi padre yo lo sentí hasta cierto punto
que yo quisiera expresarle a los que van a ver este video, que un padre no solamente falta en el ámbito de la manutención. Por ejemplo, tenemos muchos padres en esta y en otras generaciones que sienten que la manutención es lo necesario para los hijos. Y no es lo necesario. Lo más necesario es cuando un niño va creciendo desde su niñez hasta su adolescencia y necesita ver un padre que le dé un buen consejo, que a veces le apriete el puño, porque nosotros los padres a veces vemos que nuestros hijos van creciendo desde la niñez hacia la adolescencia y a veces tendemos y decimos, bueno, con arroz, pollo y habichuela ellos tienen. No, llegaron momentos en mi vida donde hubo algo que reaccionó en mí, que yo decía, Dios mío, ¿y dónde está mi padre? Yo en muchas ocasiones que tuve problemas en la calle me sentí necesitando un consejo de mi padre, un apoyo de mi padre, que mi padre me dijera, yo estoy aquí para darte la mano, porque los padres deben de ser ese brazo fuerte cuando a veces nosotros, los que fuimos hijos en la adolescencia, no sabemos lidiar con nuestras adolescencias. A veces los padres son los que nos dirigen por el camino para no cometer errores. Por eso vemos que el índice y la tasa de delincuencia a nivel nacional en nuestro país, podemos ver que surge cuando los hogares son divididos, cuando un padre y una madre crecen en división y el padre no está para dar el calor o la madre no está para darle ese calor. Después que tu padre se va de tu hogar, no había un medio de comunicación ni tampoco de mantención a ustedes. De parte de él, no le mandaba una remesa, no se comunicaba por alguna vía con ustedes o con tu madre. Bueno, mi padre tenía yo le diría que como un misterio. Porque mi padre, él... Explícanos eso. Sabía llegar cada 3 y 4 años. Wow, ¿a tu casa? Sí, él se desaparecía, nos buscaba cada 3 y 4 años. Me acuerdo que la última vez que él nos buscó, pasaron alrededor de 14 años. Wow. Entonces, esto produjo en mí una desobediencia, aparte de una desobediencia, un rencor hacia mi padre, el cual me llevó a tener un prejuicio y de no querer saber de mi padre, porque él se aparecía cada 3, como te dije, 4 años. Entonces nunca hubo el interés de ser un padre, no tanto en el ámbito económico, sino en el ámbito como padre, cuidador, a pesar de que ya él no estaba con mi madre. Entonces esto me afectó mucho en mi juventud, porque comencé a experimentar, a caminar y a hacer cosas que no eran adecuadas. Wow, muy fuerte la historia que nos estás contando acerca de tu vida. Pero yo quiero saber, ¿llegaste a odiar a tu padre? Sí. ¿A qué magnitud llegaste a odiar a tu papá? Puedo decir que yo odié a mi padre hasta el punto de que no quería verlo, no saber de él. Incluso hubieron ocasiones donde las personas me comentaban y me decían, ¿por qué tú no buscas a mi padre? Y yo les decía, porque él nunca me buscó a mí. Y yo le decía a la persona, yo nunca, cuando yo lo necesité a él, él no estaba, pues ahora yo lo necesito, yo estoy grande ya yo soy un adolescente, trabajo, de camino a ser un hombre, ya yo no lo necesito. Pero todo eso cambió cuando Cristo llega a mi vida. De una manera u otra, el Señor transforma mi corazón y una de las cosas que Dios, como mi Padre Celestial, me exige es perdonarlo y ir yo a buscarlo. Wow, ¿cómo? Yo hasta me voy a reír en esta parte. ¿Cómo hiciste para buscarlo y a la vez pedirle perdón, ya que Dios te lo está exigiendo? Mira, yo me acuerdo que en una ocasión yo decidí, ya después que llego a los caminos del Señor, decidí orar al Señor. Entre esa oración, mi oración favorita era pedirle al Señor que mi corazón fuese conforme al del rey David. Wow. Entonces el Señor comienza a escuchar mi corazón
comienza a escuchar mi petición, pero dentro de esa petición yo necesitaba perdonar, porque si algo tenía el rey David era que su corazón era conforme a Dios, y Dios no es rencoroso. Entonces, cuando Dios no es rencoroso y tú quieres tener un corazón conforme al del rey, que el mismo Dios dijo que el corazón de David era conforme al de Dios, tú tienes que entender que en tu corazón no puede haber maldad, no puede haber envidia, no puede haber rencor. Y una de las cosas y de los problemas que yo tenía era que tenía esa situación con mi padre. Por ende, el Señor habla a mi vida y me dice, debes de buscarlo, debes de perdonarlo. Pero ¿a qué tiempo, cuando llegas al Evangelio, fue inmediatamente o pasó un periodo de tiempo para Dios comenzar a tratar eso contigo? Pasó un periodo de tiempo alrededor de 2, 3 años por ahí. Wow. Porque yo comencé con una devoción a buscar al Señor, pero en algún momento me di cuenta que yo necesitaba cambiar dentro de mi interior algo que me estaba haciendo daño. Entonces oro al Señor y le pido al Señor, porque yo hubiese perdido el contacto totalmente con Él, le pido al Señor que dentro de su voluntad permitiera que de una o de otra manera Él llegara o se comunicara conmigo. Entonces en ese tiempo, me acuerdo que para un tiempo del Día de los Padres que se aproximaba, Él decide, por las oraciones que quizás yo estaba haciendo, de llegar. Apareció otra vez. Apareció otra vez, como decimos los dominicanos. Ay. Pues en ese momento, ya yo teniendo un poquito de madurez del Señor, hablo con Él y le digo, mira, yo sé que pasaron muchos años, yo sé que quizás tú tienes un pensamiento de mí, pero yo quiero decirte que ya en mí hacia usted hay un pensamiento distinto. Ya yo entiendo que yo como hombre de Dios no puedo seguir con ciertas situaciones que quizá ustedes conocen, pero yo tenía esta situación y yo lo perdono, yo no tengo ningún problema. Incluso en esa ocasión le decía, mire, esta es mi casa, usted puede venir cuando usted quiera, acá estamos a su disposición. Y desde ese momento que yo perdoné a mi padre y que él recibió el perdón, yo entiendo que de ese momento hubo un peso que fue desprendido de mi vida, y así comencé a ser mejor persona. Dices que después que radicas y ves a tu padre, le pides perdón, algo comenzó a pasar diferente en tu vida. Amén. ¿Tú entiendes que todo lo que comenzó a ocurrir en tu vida vino cuando pudiste expresar el perdón y sacar ese rencor que había en tu corazón? Amén. Porque que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, cuando llevamos un rencor, algo que es negativo dentro de nuestro corazón, en cierta área de nuestra vida, nosotros no fluimos como debemos de fluir. Porque imagínate tú que yo tenga un rencor dentro de mi corazón por una situación que yo tuve con mi padre. ¿Cómo en el momento adecuado que yo pudiera aconsejar a una persona que esté pasando por ese mismo proceso, cómo yo le digo, tú puedes vencer lo que todavía yo no he vencido? Debe de ser vencido por mí para poder decirte a ti, tú puedes vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que tú no podías hablar todavía de lo que era el perdón, ni sacar de rencor, de amargura que tenías, porque tú no habías ejercido eso todavía? Amén, es así. Una persona que no es capaz de perdonar a un ser que, aunque quizás no te dio la crianza correspondiente, pero te trajo al mundo después de Dios, si tú no eres capaz de perdonar a una persona así, tú no eres capaz de darle un consejo a nadie para que alguien pueda perdonar. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Porque el perdón viene desde adentro. Dios trabaja con el corazón del hombre para que pueda perdonar. Después que el hombre perdona y su corazón es limpiado, en cierto modo, entonces puede tener la legalidad para aconsejar a alguien para un perdón genuino. Ahora, después que ya realizas el perdón a tu padre, comienzas a vivir un evangelio totalmente libre, porque es lo que yo puedo entender, que tú, aunque estabas en el evangelio, te sentías atado porque tenías ciertas áreas que no habías culminado en tu vida, de tu pasado,
a tu presente. Y creo que mucha de la gente que nos ven y nos escucha, quizá van a la iglesia, quizás son cristianos, quizá incluso hasta danzan, hablan en lengua, pero hay ciertas áreas de su pasado que no han rompido con esta barrera. El ministro nos indica que cuando realmente estableció el perdón a su padre, ahí fue que se abrió un portal nuevo de bendición y de crecimiento para su vida. ¿Qué comenzaste a vivir después que ya no tienes ningún problema con tu padre, ahora estás viviendo el evangelio? ¿Qué comenzó a pasar en tu vida y en el llamado de Dios a tu vida? Mira, cuando yo perdono a mi padre, como te decía hace un momentico, sentí que algo se desprendió. Eso que a veces nosotros sentimos que es de peso, tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Sentí que fue libre en esa área y que pude escalar otro nivel, diríamos otro nivel de gloria. Amén. ¿Por qué? Porque tuve la facultad de poder ser libre de muchas prédicas, muchas campañas, en actividades que me han invitado, poder hablar del perdón. En cierto modo Dios ha hablado a mi vida para tocar el perdón. Me acuerdo que en una ocasión estaba en una actividad donde invitan a mi pastor me concede la actividad y en aquel lugar me acuerdo que el pastor me dio la actividad de un día para otro. Y en el amor y en el amor de Dios y en la devoción de predicar sus palabras, le dije sí. Pues en ese día yo entendí que no estaba preparado, pero que al Dios que yo le servía me iba a dar la preparación. Pues le dije que sí a mi pastor, fui a mi actividad, pero no pensaba que me iba a encontrar con lo que me encontré en aquel lugar. En aquel lugar me encontré con muchos amigos, personas de edad avanzada. Y me acuerdo que en aquella ocasión comencé a predicar las palabras de Dios. Y el Señor me llevó al área del perdón, al área de los padres, de los hijos. Y me acuerdo que la enseñanza fue tan profunda que pasaron alrededor de 10 almas, todas personas mayores, ya siendo padres, madres. Y cuando las personas se acercan, que yo hago el llamado y se convierten a Cristo, fue de gran regocijo para mí. Pero en el momento de la intimidad, donde oraba al Señor, le daba gracias por las vidas y las almas convertidas, y el Señor me decía, no lo hubieras hecho si tú no hubieses perdonado como yo te indiqué que perdone. Wow, muy fuerte. Porque Dios, para perdonarnos, Él nos perdona. Pero tenemos ciertas áreas de nuestra vida que debemos de manejarla, trabajarla, perdonar después que Dios te perdona. Porque la misma Biblia lo enseña. Dios, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y más cuando Él te habla en la área del perdón. Wow, muy fuerte. Mis amados, me he quedado casi sin palabras. Porque he aprendido yo hoy, no sé ustedes que me ven y me escuchan allá, que hay áreas que si no las rompemos en nuestra vida, no vamos a alcanzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y hablo contigo que estás sentado ahí, contigo que estás pensando, meditando, que porque no has logrado llegar más lejos del lugar que tú estás. Y yo creo que hay áreas en tu vida que no la has roto. Y como no la has roto, no has podido escalar a lo próximo que Dios estableció para tu vida. Queremos que des tu nombre, tu número, teléfono, tus redes sociales, todo donde te pueden encontrar, hombre de Dios. Bueno, mi nombre es Frankely Doñé. Mi número de telefónico es 809-716-3858. Me pueden buscar en Instagram como Frankely Doñé, en Facebook como Frankely Doñé. Y ahí estamos para servir en el nombre de Jesús. Ya saben, Frankely es un hombre que está a la disposición de la obra de Dios y hoy nos ha bendecido con su testimonio, con esa experiencia y con esa vivencia. Recuerde, suscríbete, activa la campanita para que seas bendecido. Dios te bendiga. Frankely.